Hola a todos jóvenes, yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes y el día de hoy les vamos a mostrar una casa en un terreno de 8 metros de frente. En otros videos vimos una casa de óptima distribución en 8 metros de frente. El día de hoy tenemos una casa un poco más reducida y tiene un esquema distinto a la casa anterior. Tiene una escalera de una sola rampa, pero que, como vamos a ver en otras casas, utilizan el descanso para ganar metros cuadrados. Tiene 178 metros de construcción, el terreno tiene 136 metros cuadrados. Vamos entendiendo algunas cosas. 2 cocheras, ¿no? De los 8 metros dejan 6 metros. 3 metros es el espacio óptimo para un coche, ¿no? El cajón de estacionamiento óptimo debería medir alrededor de 3 metros de ancho por 6 metros de profundo. Un coche tradicional puede medir 4.5 metros de longitud, pero ya una camioneta puede rebasar los 5 metros. Entonces, si ustedes dejan 5.50, es una medida óptima. 6 metros, pues obviamente es mucho más cómodo. Aquí se nota que dejaron 6 metros. Y dejan esa separación como jardinera que, para mi punto de vista, le da bastante vida a la fachada. El tema de la viga aparente, como en otros videos veíamos, aquí parece ser que sí está cargando, ¿no? Que no solamente es un tema estético. Las 2 ventanitas nos enseñan lo que está pasando en la parte de atrás. Una ventana pequeña nos habla de un baño y esta ventana cuadrada nos está hablando quizá de una habitación o probablemente de la cocina, pero lo vamos a ver. Entonces, de los 8 metros se aprovechan los 2 metros para el acceso principal. Una pequeña losa que nos protege. Siempre es agradable tener algo de cubierta para la hora de estar esperando. Si hay mucho sol o si está lloviendo, pues que no sea desagradable la espera. Los 2 metros los utilizan para esta escalera. Abres la puerta, te recibe, pero lo que les comentaba, siempre es una escalera de una sola rampa, pero mezclada con estos 3 escalones que te permiten dar la vuelta, porque si la dejaras de una sola rampa, tienes que dejar todavía 1 metro más de separación para poder llegar, circular a través de. Entonces, este es un esquema que funciona. La doble altura es un punto favorable. Fíjense cómo la viga está cruzando, entonces entendemos que sí son estructurales estas vigas. Las escaleras empotradas se sienten bastante bien, bastante rígidas, cosa que les habla de una buena construcción, ¿no? Una buena viga probablemente que está soportándolas, pero queda bastante bien. Tienen algo de flexión, pero realmente no es mucha. El pasamanos de cristal templado. Entonces, este espacio nos lleva hacia un baño completo, su mueble con una cubierta de granito, la ventana que veíamos para darle buena ventilación, puertas de cristal templado. El baño no es tampoco tan grande. Al final del video vamos a hablar de los puntos favorables y los puntos que podrían considerarse que se pueden mejorar. La regadera funciona bien, tiene buen tamaño. Quizá un poco le falta algo de luz, pero bueno, también considerando que ya estamos cerca del atardecer. Y este espacio, para los 170 metros cuadrados de construcción, podría hacer falta espacio para la recámara, pero lo logran. Dejan este pequeño espacio que, pues, más que una recámara, es un área de trabajo, pero siempre se está pensando que con un tabla roca, con un muro falso, se puede generar la recámara. El tema es la ventilación. Por eso, me imagino que el arquitecto optó por esta solución. Dejar un pequeño mueble que te permita ver hacia el área de sala-comedor, pero por ese tema creo que como recámara no trabajaría. Sala-comedor. Interesante que esta pieza, que me imagino que va a ser el cuarto de lavado, sí va a ser de los puntos que probablemente podemos comentar. Ya vayan dejando sus comentarios, sus críticas, pero si se fijan, tanto el tema de la columna como el tema del muro, pues sí, realmente le quitan algo de vista hacia ese jardín que realmente podría estar increíble. Pero para las personas que les gustan las cocinas abiertas, pero no completamente abiertas, esta cocina funciona.
Cuando estamos pensando propuestas para nuestros clientes que a veces quieren una cocina un poco con más intimidad, pues esta es una solución que puede funcionar, ¿no? Porque tú tienes el área social de sala-comedor, la cocina no forma parte del espacio, pero está un poquito remetida y funciona, creo yo, bastante bien. Tiene buena luz porque tiene esta ventana hacia la calle. Aquí tenemos el centro de carga, cocina de melamina, cubierta de granito. La casa nunca ha sido habitada, está en venta. Al final del video les vamos a compartir el costo, el espacio para el refrigerador. Está de muy buen tamaño y tiene una pequeña barrita que pues no es para bancos, sino para sillas sencillas. Volvemos a ver el tema de las vigas en la parte de atrás, hablando de la estructura, fíjense otra vez. Y arriba vamos a entender esta doble altura, pues es un punto afortunado del proyecto, con este gran ventanal que nos regala esas vistas. Subimos. Me llama la atención porque los acabados de los muros son de yeso, pero hay algunos muros en donde les dejaron esta pasta para darle algo de textura, y la linternilla que le da buena luz al espacio. Esto hace que se sienta bastante agradable este distribuidor. Llegamos a esta antesala, esta alcoba, estancia, que tiene buen tamaño, puede funcionar como una estancia de TV. Aquí te cabe sin problema un sillón porque tenemos alrededor de 3,20 metros por 3,50 metros. Entendiendo la distribución, esos 8 metros de frente los utilizan para una habitación, otra habitación y al centro dejan un baño compartido. Las recámaras con las vistas hacia otras casas, pero se asoma también de repente estas faldas del cerro. Los closets de piso a techo, a diferencia, estos closets no son de melamina, esto es bastidor de madera. Estas hojas son de triplay, de madera natural, probablemente encino con ese tinte un poco más rojizo. Y este es el baño compartido, fíjense, están las dos puertas. Ingresamos al centro. El día de hoy no vamos a poder ver las plantas, pero espero que alguno de ustedes la haga como ejercicio, porque para eso sirven también mucho estos videos, para estar aprendiendo distintas distribuciones, además del tema de la elección de los materiales. Fíjense el mueble de baño, flotado. Estas piezas son de 60 centímetros, son porcelanatos de 60 por 60. Entonces este baño tiene 1,20. A los 8 metros menos 1,20, ¿verdad? 6,80 menos los muros, pues las recámaras nos andan quedando de 3,30 aproximadamente. Con su buena ventilación por ese lado. Y la taza, por si no la queríamos, ahí está, también con una linternilla que trabaja. Es un punto que vamos a revisar al final del video. La siguiente recámara es gemela, trabaja bien. Las dimensiones me parecen favorables, tiene buena luz, a pesar de que está cayéndonos la tarde, jóvenes. Me gusta esto. Están buenos los accesorios eléctricos. No son como unos detallitos, unos pequeños acentos, pero que siempre hay que considerarlos. Esta perspectiva también es agradable. El tema del blanco con la madera siempre es cálido. Y esta linternilla le da buena luz a este espacio. Y fíjense, a los 8 metros que les quitamos 2, nos van a quedar 6. Entonces, esos 6 los distribuyen, me imagino yo, entre 4 para la recámara principal, aproximadamente, quizá un poco menos, pero no mucho. Aquí dejaron un detalle de plafond. La ventana amplia, que bueno, ves hacia una casa, pero para las personas que les gusta ver hacia afuera, esto está excelente. Entonces, la recámara está amplia porque tiene 4, pero 4 por 5. Entonces, trabaja bien. Ingresamos y como muchas casas que hemos visto aquí en Guadalajara, entramos primero por el vestidor y después por el baño. Deja tu comentario a ver qué te parece. Si te gustaría que tu casa ingresaras primero por el baño y después por el vestidor, o que estuviesen separados. En las casas de Estados Unidos que hemos trabajado,
Muchas veces el vestidor y el baño son dos habitaciones separadas, ¿no? Y a veces hay dos vestidores, her closet and his closet. Eso me llama la atención, pero aquí en México se acostumbra ya mucho esta distribución, dejar mezclados el vestidor y el baño. Este es el baño principal con un lavamanos pues, más amplio, sus cubiertas de granito y la regadera entrando por el centro, la puerta. A veces se dejan algunas bancas en este lado, pero queda bastante cómoda. Y la taza enfrente, algunos detalles de los porcelanatos, les gustan estas franjas. Y bueno, tiene esa buena ventilación, iluminación con esa ventana. Y eso es todo, jóvenes. Es una casa que no es tan grande, son 170 y tantos metros cuadrados de construcción en un terreno pues, más pequeño, ¿no? Pero realmente la casa se siente pues, bastante cómoda. Bueno, empecemos con los puntos positivos y los puntos que se podrían mejorar. En las recámaras, no sé ustedes qué opinan, pero yo las siento de buen tamaño. El tema del baño, siento que se pudo haber resuelto un poco mejor. No estoy tan seguro. Digo, esto me gusta, que las dos puertas no chocan, ¿no? Otro arquitecto pudo haber pensado distinto y hubiesen chocado. Entonces, pues es un punto a favor. La taza les queda separada. Este es un punto que me hace algo de ruido, ¿no? Como que el espacio es muy grande. Y fíjense, es una linternilla doble. Creo que funciona bien. ¿Quién sabe? Quizá la taza, en vez de tenerla en este sentido, pues ya lo hubiese puesto del otro lado. O quizá colocarle una puerta de cristal templado para cerrarla. Pero no está mal. Realmente el espacio funciona. Ahí les va. Quizá el lavamanos yo lo hubiese colocado aquí. Entonces les queda un lavamanos más amplio y la taza probablemente donde va el lavamanos. Hicimos una distribución similar en una casa, en casa B. Entonces creo yo que ese es un punto que se pudiera mejorar. Las recámaras, como decíamos, esto no tiene ningún problema, funcionan bien, los closets se ven de buen material. ¿Qué opinan de aquí? El estar, a veces los estares de TV están pequeños, no se acomoda bien el sillón, te queda como en medio del pasillo, de la pasada, pero aquí no, aquí sí cabe perfectamente una sala en L, aquí te cabe muy bien una televisión, un mueble, no tiene ningún problema. Este espacio yo creo que es de los que más me gustan. En la recámara principal, quizá yo hubiese mejorado o hubiese hecho de forma distinta el plafond. Me hace algo de ruido que tengas un espacio tan amplio acá. Generalmente los plafonds tocan los muros o dejan una pequeña cenefa. Me hace sentir un poco incompleto probablemente, pero quizás ese solamente soy yo. Seguro a más de uno les va a gustar el detalle de tener un plafond en la recámara principal. La ventana y el tema de la intimidad, pues ya obviamente ustedes conocen la filosofía de nosotros y pues estamos buscando siempre la privacidad, pero obviamente no todos pensamos igual y hay muchas personas que sí les gusta ver hacia afuera. Entonces yo se los dejaré a ustedes para que ustedes pregunten, ustedes lo definan, a ver qué opina, a ver si alguien deja un comentario que tenga más likes que el otro. El vestidor pues tiene ventilación, se ventila a través de este domo, entonces pues aquí no tendría que criticar o que mejorar. El baño de la recámara principal, pues probablemente este mueble no está mal, está de buen tamaño. Habrá personas que les gustaría tener un doble lavamanos. Sin problema se podría crecer. Entonces, no lo sé. El tema de la elección de los materiales, pues no la veo saturada, la veo sobria. Yo hubiese cambiado, probablemente hubiese dejado todo blanco, no hubiese jugado con estos detalles, pero una vez más, de gustos colores, ¿verdad? Pero bueno, son los puntos que probablemente yo hubiese hecho distintos. Bueno, dejaron este pequeño escalón para la ventana, es muy útil, porque si lo hubiesen dejado al nivel del piso, imagínense el tema de las humedades. Entonces, pues eso está muy bien. Me agradan estos modelos de lámparas, digo, tienen onda. Y ahora sí vamos a bajar. El tema de las texturas. Yo sé que a mucha gente le gusta cambiar las texturas en las obras. Aquí no se ve mal porque es del mismo color. Entonces, pues es un detalle, ¿no? Entonces creo que no está mal. La escalera funciona bien, ¿eh? Se siente bien construida. El espacio de la doble altura que te genera
me da bastante claridad, entonces yo lo veo como un punto positivo. Hay que trabajar, quizá la casa ha estado, por la pandemia ha estado un poquito de tiempo abandonada, entonces tiene toda esta textura que se puede mejorar. Obviamente a la hora de venderla pues se va a cambiar, así que la puerta principal es un tema que se puede mejorar. El ingreso, tenemos buen espacio, aquí tenemos alrededor de 1,20 m, entonces no está mal. Probablemente, ustedes saben que quizá para mí es un poco excesivo el diseño de esta pieza, pero bueno, otra vez, ¿no?, de gustos. Y el área de trabajo ya en esta vida de home office, pues yo creo que es necesaria. Entonces siento que es un punto bueno. Probablemente yo que cambiaría, no sé, quizá haría una hoja de vidrio limpia. Creo yo que se vería un poco más elegante, pero bueno, ya son detalles. Al final, si tienes un hijo o algo, pueden jugar aquí, y pues aquí se llena de juguetes, ¿no? En el baño, este baño lo veo bastante bien. El tema es la regadera, ¿verdad? Si este espacio no funciona como recámara, quizá la regadera, solo quizá, está de más. Por lo demás, pues solamente detalles que yo cambiaría probablemente, ¿no? Que a veces soy hasta aburrido con el uso de mis materiales, pero bueno, ese soy yo. El otro tema, que como ya se lo imaginarán, es la columna, ¿verdad? Esta columna yo sí hubiese hecho el esfuerzo, pues si ya teníamos esta viga metálica que nos está cargando el peso del espacio, pues probablemente lo hubiese reforzado un poco para eliminar esta columna y tener mayor relación con el jardín. El cuarto de lavado también me hace un poco de ruido que esté bloqueándome el jardín. Pero bueno, como el terreno tiene 8 metros, pues tampoco te quita tanto, ¿no? Sigues teniendo pues un buen pedazo de jardín. Pero bueno, es un tema que probablemente habrá personas que le hagan ruido y otros que no. Y la cocina, a mí en lo particular, una vez más, me gustan mucho las cocinas abiertas, pero esto se me hace una solución equilibrada, porque no la ves cuando tú llegas como visitante, abres la puerta y nunca ves la cocina. Entonces, pues esto es un punto, yo creo que bastante favorable para las personas que estén buscando una cocina un poco más íntima, pero al mismo tiempo conectada con el área social. El espacio está bastante amplio, fíjense el nicho para microondas, los gabinetes, la cocina esta sí es de melamina. Me gusta el trabajo que hicieron aquí con los centros de carga, van a quedar ocultos quizá con algunos detalles. La relación que tiene la cocina con la calle se me hace también un punto favorable. A veces la tratamos de bloquear, pero esta ventana yo creo que es un punto a favor en este proyecto, ¿no? Tiene una vida directa con la calle. Y quizá la barrita, bueno, la barrita es un tema porque obviamente las barras deben de tener una altura de 90 centímetros, pero aquí más que una barra es una mesa, entonces solamente es ese detalle, ¿no? Y bueno, jóvenes, esos son mis comentarios. Les presento esta casa en 8 metros de frente y 17 metros de fondo, 136 metros cuadrados de terreno, 178 metros cuadrados de construcción. Y ahora sí, el precio. ¿Cuánto creen que puede estar? Recuerden más o menos el costo por metro cuadrado de construcción en la zona metropolitana de Guadalajara. El costo por metro cuadrado de construcción está aproximadamente de una casa con acabados, vamos a decir, nivel medio. Estamos hablando alrededor de 13,000 y cada vez va subiendo, porque el costo de los materiales se está elevando. 3,5 millones, jóvenes. Espero que les haya gustado este video, compártanlo si es así. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, llevándoles a ustedes distintas distribuciones de casas. Y si estás interesado en adquirir la propiedad, escríbenos un correo a contacto@cotaparedes.com. Si estás interesado en que mostremos tus propiedades, escríbenos igual al mismo correo. Un abrazo a todos, saludos.